¿Quién dijo que los gigantes de la prehistoria solo pertenecen al reino de los dinosaurios? Aunque los imponentes depredadores como el Spinosaurus o el Tiranosaurio Rex acaparan toda la atención cuando se habla de los carnívoros más aterradores de la historia, existe un capítulo olvidado en la evolución de los mamíferos carnívoros que merece ser contado. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en la increíble diversidad de mamíferos gigantes que, en su momento, dominaron la Tierra? Tal vez su presencia no resuene tanto en nuestra imaginación, porque hoy los tenemos entre nosotros, aunque en versiones mucho más modestas y familiares, o tal vez porque nunca alcanzaron las dimensiones colosales de sus contrapartes reptilianas. Sin embargo, cuando por fin alguien menciona los depredadores prehistóricos de esta categoría, hay un nombre que suele dominar la conversación: el Andrewsarchus. Este mamífero misterioso ha sido considerado por muchos como el rey de los superdepredadores mamíferos. Pero, ¿realmente merece ese título? La ciencia tiene algo diferente que decir, y apunta a un contendiente mucho más grande, feroz y sorprendentemente poco conocido: el Arctotherium. Este monstruoso mamífero carnívoro no solo redefinió las reglas del reino animal, sino que desbordó las fronteras de lo que imaginábamos posible para un mamífero terrestre. Prepárate para descubrir la increíble historia de este titán olvidado, que, en su época, rivalizó en tamaño y poder con los depredadores más temibles que jamás hayan caminado sobre la Tierra. En mi video sobre el Esmilodón, en el que lo nombraba como el rey de la edad del hielo, muchos de vosotros me mencionasteis al Arctotherium. Y aquí lo tenéis. Aunque el Arctotherium ha sido reconocido recientemente como uno de los depredadores más gigantescos de la historia, su historia comenzó mucho antes, hace más de 170 años. Fue en las vastas tierras de América del Sur, particularmente en Argentina, donde se encontraron los primeros restos de este coloso. Aunque el fósil inicial no era el más impresionante en tamaño, lo que sí llamó la atención de los paleontólogos de la época fue la extraordinaria robustez de sus huesos, lo que indicaba que estaban ante algo realmente fuera de lo común. De hecho, el impacto de este descubrimiento fue tal que se dieron cuenta de que estaban tratando con un miembro completamente nuevo de la familia de los osos. El nombre Arctotherium bonariense tiene un origen fascinante. Proviene del griego arctos, que significa oso, y therion, que se traduce como bestia o criatura, un nombre que, sin duda, refleja la imponente presencia de este animal. Los primeros fósiles hallados fueron suficientes para sugerir que se trataba de un oso de proporciones colosales, aunque el epíteto específico bonariense en realidad no hace referencia a la ciudad de Buenos Aires, como algunas versiones han sugerido, sino que se utilizó para destacar la magnitud de este oso prehistórico. Lo que los paleontólogos no sabían en ese momento era que este primer hallazgo solo era un vistazo inicial de lo que vendría. Con el tiempo, nuevos fósiles de Arctotherium revelaron a un depredador aún más grande y temible de lo que nadie había imaginado. Este gigante caminó por las tierras de América del Sur durante la época del Pleistoceno, una era en la que las criaturas más colosales de la Tierra competían por el dominio de su ecosistema. Estos fósiles excepcionalmente bien conservados de Arctotherium no solo confirmaron que se trataba de un oso, sino que también desvelaron una parte crucial de su historia evolutiva. Estos restos permitieron a los paleontólogos ubicarlo dentro de una familia específica, los Tremarctinae, un grupo de osos que compartían características muy particulares. Entre ellas, una de las más destacadas fue la forma de su cráneo, que se presentaba notablemente achatado, lo que le daba una apariencia de rostro más corto de lo que en realidad era. Este rasgo es una de las firmas distintivas de los llamados osos de cara corta, un subgrupo único dentro de los tremarctinos. Hoy en día, solo queda un miembro sobreviviente de esta familia, el oso de anteojos, que aún habita las montañas de los Andes. Sin embargo, los tremartinos no deben su fama a este único sobreviviente, sino a un coloso que alguna vez dominó el continente, el Arctodus, un oso tan gigantesco que, durante mucho tiempo, fue considerado el rey absoluto de los mamíferos carnívoros. Este gigante desafió los límites del tamaño animal conocido en su época, alcanzando proporciones que asombran incluso hoy en día. Pero, ¿es realmente Arctodus el titán definitivo de los osos gigantes? Las evidencias paleontológicas sugieren que la historia de los Tremarctinae podría tener un giro inesperado. El Arctotherium, su pariente cercano, podría haber sido incluso más imponente y más temido, desafiando nuestra visión de quién fue realmente el rey de los osos prehistóricos.
¿Será este gigante olvidado el verdadero monstruo que caminó sobre la Tierra? ¿O simplemente otra sombra del verdadero titán? Las respuestas podrían sorprendernos. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar sobre este o aportar alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos. El tamaño del Arctodus, uno de los osos más grandes que ha existido, era realmente impresionante, con machos alcanzando hasta 950 kilos, un peso comparable al de los osos polares más grandes registrados en la actualidad. Sin embargo, el verdadero gigante de su familia era el Andreusarchus, un misterioso depredador cuyo peso podría haber llegado a cerca de 1 tonelada, superando a Arctodus. Por otro lado, el Arctotherium bonariense era una especie cercana, no alcanzaba el tamaño de su pariente norteamericano, con un peso máximo de alrededor de 500 kilos, pero a pesar de esta desventaja, Arctotherium tenía una increíble diversidad, con 5 especies conocidas hasta la fecha: Arctotherium angustidens, bonariense, tarigense, vetustum y uinjay. Cada especie presentaba características únicas, adaptadas a su tiempo y entorno. Sin embargo, fue el Arctotherium angustidens el verdadero coloso del grupo. Este gigante no solo sobresalió entre sus congéneres, sino que alcanzaba un tamaño que lo hacía destacar como el oso más grande de todos los tiempos. Los primeros análisis estimaron que Arctotherium angustidens podía llegar a pesar entre 410 y 1200 kilos, lo que lo posicionó como uno de los mamíferos más imponentes de su época, aunque aún no se consideraba el depredador terrestre más grande. Aparte de su tamaño, una característica interesante de los osos de cara corta, incluidas las especies extintas y el oso de anteojos moderno, es el marcado dimorfismo sexual, donde los machos podían ser hasta un 50% más grandes que las hembras, algo que seguramente también ocurrió en Arctotherium angustidens. Esta diferencia no solo era adaptativa para el éxito reproductivo, sino también para la supervivencia en ambientes cambiantes. El tamaño de Arctotherium continuó sorprendiendo a los paleontólogos a medida que se realizaban nuevas excavaciones. En 2011, un descubrimiento en Buenos Aires dejó asombrados a los investigadores. Se desenterró un espécimen de Arctotherium angustidens cuyo húmero, radio y cúbito eran de dimensiones colosales. El análisis sugirió que su peso podría haber alcanzado más de 2040 kilos, más de 2 toneladas. Esto lo habría colocado por encima incluso de algunos de los grandes terópodos como el Allosaurus promedio, y multiplicado por 3 el peso del gato más grande conocido. No obstante, el paleontólogo encargado de la estimación sugirió que una cifra más conservadora podría rondar los 1760 kilos, pero aún así, con esta cifra, Arctotherium seguía siendo mucho más grande que cualquier depredador mamífero terrestre actual. Además de su peso, la estatura del Arctotherium angustidens de este tamaño era impresionante, llegando a 4.3 metros de altura, lo que lo hacía más alto que algunos tiranosaurios rex, y superaba incluso a algunos de los grandes elefantes africanos. Esta estatura le valió el apodo de el gigante oso de cara corta, un nombre compartido con su pariente Arctodus simus, otro de los osos más grandes que han existido. El origen de tal gigantismo puede estar relacionado con un cambio ecológico crucial: la extinción de los Phoberomies, un mamífero omnívoro altamente especializado cuya dieta era similar a la de los osos modernos. La desaparición de este competidor abrió una vacante ecológica, lo que permitió a Arctotherium aprovechar los recursos disponibles, favoreciendo su crecimiento y convirtiéndolo en el depredador dominante durante el Pleistoceno temprano. Este fenómeno ejemplifica cómo las extinciones pueden crear oportunidades para que nuevos gigantes ocupen el vacío dejado por los desaparecidos. Los estudios de isótopos de carbono han dejado en claro que Arctotherium tenía una dieta fuertemente carnívora, con una clara preferencia por animales de gran tamaño, como caballos, tapires, camélidos, gliptodontes, macrauquenias, perezosos terrestres gigantes, mastodontes e incluso armadillos gigantes. Las marcas de mordeduras encontradas en los restos de estos herbívoros, sumadas al desgaste y las fracturas visibles en los dientes de Arctotherium, sugieren que este coloso no solo cazaba activamente, sino que también era un oportunista de la carroña. Esta versatilidad alimentaria no solo le permitió sobrevivir, sino también dominar su entorno, consolidándose como uno de los depredadores más formidables de su época. El tamaño colosal de Arctotherium no fue su única ventaja como depredador. Gracias a sus poderosos caninos, era capaz de propinar mordeduras letales en zonas vitales como el cuello
o la espalda de sus presas, desgarrando huesos con una fuerza aterradora. Además, sus robustas patas delanteras desempeñaban un papel crucial, permitiéndole asestar golpes devastadores durante el combate. A pesar de su impresionante tamaño, Arctotherium angustidens era sorprendentemente ágil. Sus patas relativamente largas le otorgaban una capacidad de correr a velocidades impresionantes, probablemente superiores a los 60 km por hora, lo que lo hacía tan rápido como un oso grizzly moderno. Esta agilidad, combinada con su fuerza descomunal, lo convertía en un cazador letal y un competidor formidable para otros depredadores de la época. Además de su impresionante fuerza física, Arctotherium contaba con un sentido del olfato extraordinariamente desarrollado. Los estudios sobre la estructura de su cráneo sugieren que este oso tenía la capacidad de detectar olores a kilómetros de distancia, lo que le proporcionaba una ventaja crucial para localizar a sus presas en vastos territorios. Este agudo sentido del olfato no solo le permitía cazar con eficacia, sino que también lo convertía en un maestro en el arte de la supervivencia. A pesar de contar con semejante arsenal de habilidades, Arctotherium no era simplemente un depredador voraz, sino un animal que dominaba su entorno con astucia y adaptación. Aunque Arctotherium poseía todas las características de un depredador formidable, su dentición revela que no se limitaba únicamente a la carne. En realidad, era un omnívoro. Además de cazar presas de gran tamaño, como caballos y gliptodontes, también se alimentaba de raíces carnosas, frutas, bayas, hierbas y plantas de hoja ancha cuando las condiciones lo permitían. Esta dieta variada no solo le daba flexibilidad en su búsqueda de alimento, sino que también le otorgaba una ventaja competitiva sobre otros depredadores, permitiéndole adaptarse a las fluctuaciones en la disponibilidad de presas. Así, Arctotherium se mantenía como un depredador dominante, capaz de explotar todos los recursos de su ecosistema. En su hábitat, Arctotherium compartía el territorio con una impresionante variedad de depredadores, como el Smilodon fatalis, el Thylacosmilus atrox, el Canis dirus, un antepasado de los lobos modernos y los primeros jaguares y pumas. Si bien algunos de estos carnívoros, como el Smilodon, competían en tamaño y fuerza, no representaban una amenaza seria para los adultos de Arctotherium, especialmente cuando estos estaban solos. Esta ventaja de tamaño y poder permitió al Arctotherium posicionarse como el verdadero rey de la Edad de Hielo. Su dominio se extendía por vastas regiones de América del Sur, desde las llanuras de Argentina hasta algunas zonas de El Salvador y Bolivia, donde su presencia era prácticamente indiscutida. Los fósiles de Arctotherium revelan que este gigante no se limitaba a un solo tipo de hábitat, sino que ocupaba una variedad de territorios. Aunque prefería las vastas áreas abiertas, como praderas y llanuras, también se aventuraba en zonas boscosas, donde el paisaje ofrecía un entorno más cubierto y complejo. Sin embargo, lo más fascinante de su comportamiento ecológico es su relación con las madrigueras prehistóricas. Algunos restos de Arctotherium han sido hallados en estos refugios subterráneos, lo que ha llevado a los paleontólogos a sugerir que el oso podría haber utilizado estos espacios como puntos de descanso o incluso como refugios temporales. A pesar de esto, no se cree que Arctotherium fuera un excavador experto. En realidad, era más probable que ocupara madrigueras construidas por otros animales como los cyenodonts, un género extinto de mamíferos que, al igual que otros animales, dejaban tras de sí estructuras que podían ser aprovechadas por este coloso. De este modo, las madrigueras desempeñaron un papel importante en la vida de Arctotherium, proporcionándole un refugio durante las noches o en momentos de descanso. Pero este espacio también representaba una fuente de conflicto. Al competir por estos refugios, el oso probablemente se enfrentaba a otros individuos de su misma especie o incluso a otros depredadores, lo que añadía una capa de tensión y competencia a su día a día. Sin embargo, la lucha por refugio no era la única fuente de conflicto. Los esqueletos de los adultos de Arctotherium muestran signos de numerosos daños, lo que sugiere que llevaban una vida llena de violencia. El alto porcentaje de dientes rotos en estos osos se ha interpretado como una consecuencia directa de peleas internas entre ellos. Este estilo de vida hostil, repleto de conflictos, pudo haber contribuido a una tasa de mortalidad significativa entre adultos y subadultos. Lo que finalmente llevó a la extinción de Arctotherium fue el cambio en el propio ecosistema. Al finalizar el Pleistoceno temprano y dar paso al Pleistoceno medio, el gremio de carnívoros, el conjunto de especies carnívoras que compartían hábitat y competían por los mismos recursos, experimentó una gran diversificación.
Este cambio trajo nuevos competidores y desafíos para el Arctotherium, afectando su capacidad para sobrevivir. Gradualmente, el tamaño del oso dejó de aumentar, y con el paso de los años comenzó a reducirse hasta que aproximadamente hace 700.000 años, Arctotherium angustidens se extinguió por completo. Este evento marcó el fin de la era de los grandes Arctotherium, pero no el fin de su legado. A pesar de la desaparición de los imponentes gigantes como Arctotherium angustidens, su legado no terminó con su extinción. De hecho, la evolución continuó en una línea de descendencia más pequeña, pero igualmente exitosa. Tras la extinción de los gigantes del Pleistoceno, surgieron 4 nuevas especies de tamaño medio, que se adaptaron a nuevas condiciones ecológicas. Este cambio de tamaño no fue una regresión, sino una adaptación que permitió a estas especies sobrevivir mucho más tiempo que sus ancestros colosales. A diferencia de sus parientes norteamericanos como Arctodus, cuyas especies continuaron creciendo, los descendientes de Arctotherium encontraron una ventaja en la reducción de tamaño, lo que les permitió ocupar nichos ecológicos más flexibles y mantener su supervivencia durante varios cientos de miles de años. Variaron en sus dietas y estrategias de caza, lo que les permitió prosperar durante casi 700.000 años después de la desaparición de los gigantes. Sin embargo, al final también llegaron a su fin, marcando el cierre de una era de osos de cara corta. Este legado de adaptabilidad y cambio ecológico muestra cómo la naturaleza, aunque implacable, siempre encuentra formas de persistir y evolucionar, incluso cuando los grandes titanes ya no dominan el paisaje. Con el tiempo, estas 4 especies sobrevivientes se adaptaron a 2 estilos de vida muy distintos. Un grupo de ellas experimentó un cambio radical en su dieta, pasando de ser principalmente carnívoros a volverse en gran parte herbívoros, aunque ocasionalmente incluían carne en su dieta. Estos raros picos de consumo carnívoro, probablemente provenientes del perezoso terrestre Notrotherium, e incluso posibles casos de canibalismo, sugieren que, aunque mayormente herbívoros, estos osos también podían aprovechar recursos animales cuando era necesario. Este cambio de dieta parece haber sido una adaptación a su nueva distribución en zonas más al norte, donde se encontraron con una feroz competencia debido a los depredadores del gran intercambio americano, lo que los forzó a adaptarse a una dieta diferente. Entre estos nuevos depredadores se encontraban el león americano Panthera atrox, los lobos terribles Canis dirus, lobos grises, coyotes y el Smilodon fatalis. Por otro lado, las especies del sur de Arctotherium, como Arctotherium bonariense y Arctotherium tensens, conservaron la preferencia por la carne que había caracterizado a sus ancestros más grandes. Este estilo de vida carnívoro fue posible debido a que su ubicación más austral, en Chile y Argentina, los protegió de los efectos del gran intercambio americano, lo que les permitió evitar la presión de los depredadores que azotaban otras áreas. Entre estas 2 especies, Arctotherium tenses era algo más pequeña, con un peso aproximadamente un 20% menor que Arctotherium bonariense, pero ambas mantenían dietas similares. Se sabe que se alimentaban principalmente de presas de tamaño medio, entre 100 y 300 kilogramos, como camélidos y caballos de tamaño mediano. Además de su caza, también se cree que estas 2 especies practicaban altos niveles de carroñeo, consumiendo huesos y carroña para complementar su dieta. A diferencia del Arctotherium angustidens, que dominaba el ecosistema con su tamaño, estos osos no eran los depredadores más grandes de su entorno, por lo que tenían que ceder presas de mayor tamaño a los depredadores más poderosos, como los grandes jaguares y el Smilodon. Otros competidores de la época, como grandes cánidos e incluso otros osos de cara corta, también aumentaban la presión sobre ellos. A medida que los estudios datan su existencia, se revela que las 4 especies conocidas de este gigante se extinguieron entre hace 12.000 y 9.000 años. De todas ellas, Arctotherium wingei fue la última en desaparecer, resistiendo más tiempo en algunas áreas de Venezuela. Sin embargo, lo realmente asombroso es que, a pesar de habitar diferentes regiones y seguir dietas bastante diversas, todas las especies de Arctotherium desaparecieron en un lapso de tiempo sorprendentemente corto. Este hecho ha generado una gran cantidad de preguntas entre los paleontólogos. ¿Qué fue lo que causó la extinción de estos titanes, que hasta ese momento habían sido exitosos depredadores en su ecosistema? Aunque no hay una respuesta clara, la extinción masiva al final del Pleistoceno parece haber sido especialmente cruel para los osos, particularmente aquellos con características físicas menos convencionales. Y aquí es donde la historia de Arctotherium toma un giro intrigante. Sus rasgos únicos,
como su estructura corporal robusta y sus extremidades relativamente largas, que inicialmente les otorgaron ventajas en su vida predadora, pudieron haber sido, en última instancia, su perdición. Adaptados para un mundo que ya no existía, los Arctotherium no lograron adaptarse a los drásticos cambios ambientales que se sucedieron al final de la última edad de hielo. ¿Qué otros secretos podrían esconder estos colosales mamíferos que alguna vez dominaron el continente? Quizás, algún día, nuevas excavaciones nos revelen más sobre la verdadera razón detrás de su desaparición, o tal vez solo nos dejen con más preguntas sin respuesta. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.